Lo grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo donde caben todas las hazañas. Muy serio en los negocios, negociar con él era muy fácil, aunque fuera duro. Sinforoso Ocampo Giraldo, el empresario de comienzos del siglo XX. Don Sinforoso Ocampo fue sin lugar a dudas uno de los hombres más destacados, más sobresalientes que tuvo el departamento de Caldas en los albores del siglo XX. Participó en la constitución de los bancos de Caldas y del Ruiz. Fue el primer exportador de café a territorios extranjeros. Constituyó también muchos establecimientos de comercio, incursionó en la ganadería. Fue parte del gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera como ministro de Agricultura en 1930 y también fue gerente general de la Caja Agraria en 1947. Era un motor de empresas y un factor de desarrollo en la región. Don Sinforoso Ocampo Giraldo, quien había nacido en Aranzazu y en sus comienzos en su actividad productiva estuvo dedicado a la arriería. Vale la pena pues conocer la vida de este caldense insigne, don Sinforoso Ocampo. Nacido en Aranzazu el 25 de marzo de 1886, su muerte se produjo en Bogotá el 27 de enero de 1947 a los 61 años de edad. Se estableció en Manizales en los primeros años del siglo XX, cuando la ciudad aparecía como orientadora de la economía colombiana. Se casó con mi madre Julia Mejía, que era también hermana de la esposa de don Emilio, su hermano. Eran casados los dos con hermanas. Lo que logró reunir del grupo familiar era extraordinario. Eso fueron 10 hijos, ¿no? Pero lo más interesante de eso es que 3 de sus hijas se casaron con importantísimos políticos colombianos, ¿no? Una de ellas se casó con Arcesio Londoño Palacio, quien fue el primer ministro de Economía de Alfonso López Pumarejo, ¿no? A la edad de 29 años. Mi tía Mariela se casó con con el doctor Augusto Ramírez Moreno, ¿no? Uno de los Leopardos. Y mi tía Rosita, que todavía vive, ¿no es cierto?, en la ciudad de Bogotá, se casó con Hernán Jaramillo Campo. De manera que era un núcleo familiar muy interesante y toda fue una familia hermosamente unida, de la cual tenemos unos recuerdos muy grandes y que yo creo que ha impactado enormemente porque pues, de algo hemos servido algunos de los descendientes. Tenía dos fincas, una es la finca de la Isabela que hoy queda prácticamente en el centro del río de Cartago, al pie del río Cauca. Todavía existe la casa, yo la visito cada que puedo, ¿no? Ahí nos reuníamos, se reunía toda la familia. Y tenía, ya caminando hacia el valle, tenía una finca muy grande de ganado, ¿no? Que tratamos para recorrerla. Me acuerdo cuando ya éramos jóvenes y montábamos a caballo con él. Él nos regalaba un caballo, cada que nacía un nieto le regalaba un caballo y hacíamos unas grandes caballatas para ir desde la Isabela hasta la finca, ¿no es cierto? Y era muy lindo porque desde las 4 de la mañana oíamos nosotros cómo comenzaban a ensillar los caballos, ¿no? Y él salía adelante
y detrás iban mi padre y Arturo Campo, y íbamos todos a una finca muy grande. También me acuerdo mucho que hubo una inundación enorme del río Cauca y en canoa fuimos a recoger el ganado para subirlo a los montículos de la tierra. A la otra le gustaba mucho el campo, era muy campesino, le fascinaba montar en su caballo todos los días. Nos enseñó a todos a querer el campo, todos queremos el campo. Cuando tuve oportunidad de conocerlo, era un hombre alto, grande, ¿no?, que imponía mucho respeto. En esa época a los nietos no nos podíamos acercar mucho a los abuelos, ¿no?, como hoy en día, pero sin embargo él era con nosotros muy especial. Yo creo que era un tipo supremamente serio, de muy poquitas palabras. Era una persona que Augusto Ramírez Moreno decía que don Sinforoso no hablaba sino buenos días y buenas noches. Era un hombre muy serio, todo el mundo le tenía miedo, pero era muy querido. A pesar de todo, él amaba a la gente y la comprendía. Lo que pasa era que era serio y no tenía mucha ventaja para poder mejorar las cosas, pero era un hombre muy bueno, muy querido. Era una persona que me parece que fue un berraco, perdonen la palabra, porque fue el que hizo a pulso su patrimonio, hizo sus cosas con una familia maravillosa de 10 hijos, 3 hombres y 7 mujeres. Y fue una persona que, aunque hoy día parece que murió muy joven, en esa época no fue tan joven, murió a los 60 años de edad. Desde sus primeros años, don Sinforoso dio muestras de su inteligencia, habilidad en los negocios y voluntad al servicio hacia los demás. Fue conductor acatado y sus actividades comerciales estuvieron representadas en el transporte de café, ya que por entonces constituyó una flotilla de barcos que se desplazaba desde el puerto de Honda hasta la ciudad de Barranquilla, transportando precisamente café de exportación. Fue arriero y era propietario de grandes dehesas de bueyes. Alguno de sus familiares asegura que trajo en parihuela el primer piano a Manizales y que transportó la gasolina para el primer carro que había llegado a Manizales. Sí, no hay duda. Yo viví a mi abuelo los últimos 4 o 5 años. Él murió en el año 37, yo ya tenía 10 años en ese momento. Y desde esa época conocíamos al abuelo como una persona que siempre andaba haciendo cosas, impulsando cosas, desarrollando cosas. Pero posteriormente en las reuniones familiares, después con mis primos y con mis tíos, reconocíamos todas las cosas que él hacía. Pero él pues siempre fue muy destacado, sobre todo. Era un hombre que le gustaba mucho los negocios y la industria y todo, y fue muy emprendedor. Donde caben todas las hazañas. Donde caben todas las hazañas. Apenas despuntaba el siglo XX cuando don Sinforoso se propuso la constitución de una nueva unidad territorial que le diera autonomía administrativa al departamento de Caldas. De esa empresa también hicieron parte don Francisco Jaramillo Ochoa y don Carlos E. Pinzón. Estuvo en todo. En primer lugar, negocios de café. Empezó como exportador de café por los 3 caminos de Herradura,
por camino de la Elvira, por el camino del Ruiz, por el camino de la Moravia o por la falda de la Moravia, por el cable aéreo, por el ferrocarril, y tenía una flotilla de barcos. Él tuvo 2 empresas navieras, pues con otros socios, y tenía una flotilla en onda. Esa flotilla, una de 4 barcos de vapor y otra de 5 vapores, para exportar. Y como el vapor se va lleno de café, hay que regresarlo con mercancía. Entonces, por eso sus negocios de abarrotes, una tienda grande de abarrotes que hubo en Manizales, Sinforoso Ocampo e Hijos, pero también un negocio grande de artículos manufacturados traídos de Estados Unidos y de Europa. Banquero, fue industrial, creo que industrialmente tuvo algunos fracasos, pero fue también impulsador industrial. Contaban y hay anécdotas de que él fue la persona que recogió los bonos para la construcción del cable aéreo de Manizales. Es decir, y así eran todas las cosas de mi abuelo. Era agricultor, era ganadero, es decir, era definitivamente un hombre de empresa, ¿no? Y participaba también en algunos otros negocios con su hermano, don Emilio Campo. El impulso a más caminos de herradura, al ferrocarril, navegación a vapor por los 2 ríos Cauca y Magdalena, por supuesto en el cable aéreo de Mariquita, en los otros cables aéreos. Sinforoso Ocampo, con sus negocios, tuvo que ver con la importación de artículos para la reconstrucción de Manizales. Cuando yo hablo de artículos que tengan que ver con la nueva vivienda, con la construcción de los nuevos edificios, que es todo lo que estamos viendo que todavía queda hoy en lo que llamamos arquitectura republicana de Manizales: importación de cemento, importación de telas para cubrir las paredes, importación de tejas para los techos, y luego se importan mucha vajilla, se importan pianos, pero además de eso, don Sinforoso tiene que ver con la importación de trapiches paneleros. Tiene mucho que ver con eso e impulsa la explotación del oro, no solamente en las minas como La Coqueta, en fin, en Manizales, sino minas de oro en Barmato. Don Sinforoso participó con Capital Semilla en la constitución de numerosas empresas comerciales en Manizales, pero una de sus primeras inversiones ocurrió en 1915, cuando concentró parte de su capital en la creación del Banco de Caldas. Durante muchos años fue el gerente del Banco de Colombia en la Perla del Ruiz, una de las instituciones de su género más importantes de cuantas se han constituido en el país. Pero con Sinforoso, Carlos Eduardo Pinzón, Nepomuceno, con el otro, Manuel Mejía Jaramillo, con ellos crearon la Escuela Económica de Caldas, 1918-1920, que fue una vieja idea de Carlos de la Cuesta. Carlos de la Cuesta era un ingeniero y un economista, y Carlos de la Cuesta tenía la idea de, en plena crisis del 18, 19 y 20, crear su propio papel moneda. Ellos sacaron las cédulas bancarias de 1 peso, de 2, de 5, de 10, y luego las cédulas bibancarias de 20 pesos. 20 pesos era un infierno de plata en el año 1918. A ver, ¿cuál era el secreto y por qué es tan importante allí Sinforoso Ocampo? Porque Sinforoso Ocampo decía, bueno, no hay papel moneda colombiano, creemos nuestro propio papel moneda, mandémoslo a fabricar en Estados Unidos, démosle curso forzoso obligatorio a este papel moneda, que la gente no lo va a aceptar porque el Banco de Caldas tiene un nombre. Pero ellos se asociaron, el Banco de Caldas se asoció a su vez con el Banco del Ruiz. Entonces ya con el Banco del Ruiz, ellos tienen un respaldo allí de algunos empresarios antioqueños, cafeteros.
Entonces, estos dos bancos que son los poderosos de aquí, de Manizales y del Caldas, y estoy hablando del antiguo Caldas, con el apoyo de los dos bancos, con la captación de dinero a partir de poner a circulación sus cédulas bancarias o sus cédulas hipotecarias, ellos montaron lo que es la fábrica de industria de Póquer, cerveza Póquer, la fábrica de tejidos Manizales, fábrica de puntillas, fábrica de cobijas. Entonces, hay todo un emporio económico que se va creando. Es la Escuela Económica de Manizales, que es un ejemplo para el Valle del Cauca. El Valle del Cauca copia ese modelo, la Escuela Económica. Él fue el gerente del Banco de Colombia después de la fusión con el Banco de Caldas, ¿no? Y financieramente él marcó muchas pautas en momentos difíciles. A mi abuelo le tocó esa dura época de la década del 20 de Manizales, después de que Manizales fue una ciudad supremamente importante desde el punto de vista económico financiero, y él participó en eso. Mi abuelo fue uno de las personas de los grupos manizaleños que levantaron la ciudad, ¿cierto? Participó de la época económica difícil de Colombia, que fue esa década del 20, pero también la de Ciudad de Manizales, cuando se quemó en el 22 la primera parte, en el 25 casi toda la ciudad, y en el 26 se quema la catedral. Es decir, y él fue uno de los puntales en el desarrollo de la ciudad, y sus conexiones con la banca fueron muy significativas para todo el impulso de la nueva Manizales, como algunos la llamamos después del incendio de la ciudad. Ahora, él tiene una etapa complicada al final. Él decía que se arrepentía mucho, que le tocó liquidar a los que se arruinaron pues, con la crisis del 30, porque mucha gente no pudo pagar y se arruinó, y entonces el Banco de Colombia, él como gerente del Banco de Colombia, le tocó decir a la gente, o se acoge a la moratoria o qué. Y la gente en la época decía, no, pues yo empeñé la palabra. Yo dije que le pagaba a aquel señor, si no le puedo pagar, yo le entrego la finca. Entonces, a él le tocó liquidar a mucho campesino y mucho comerciante que se arruinó en la crisis. Don Sinforoso resolvió alinearse con otro sector del conservatismo que a la postre se convertiría en el ospinismo hacia la década de los 40. Fue entonces cuando fue nombrado ministro de Agricultura en 1930 en el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera. Fue el primer ministro de Agricultura en la historia del país. Era el primer cargo público que desempeñaba. Posteriormente, en 1947, el expresidente Mariano Ospina Pérez designaría a Sinforoso Ocampo gerente general de la Caja Agraria. Es un personaje que está en todo. Es un personaje amigo de liberales y amigo de conservadores, es amigo de todo el mundo. En una época en que, a pesar de la división política que había y que fue terrible, digamos, fue grande, en 1930 no había odios. No había odios entre los partidos ni entre las personas por la cuestión política. Primero se pensaba en la ciudad, en el aspecto cívico. El civismo allí era clave y lo vemos en Carlos Eduardo Pinzón y lo vemos en Sinforoso Ocampo. Digamos, el civismo es una norma. Primero se piensa en su patria chica, luego se piensa en la región y luego se piensa en el país. Digamos que esos son los pasos. Y Sinforoso tenía un gran concepto de la familia. No el núcleo familiar de papá, mamá y hermanos, sino en la familia extensa, con primos, abuelos, tíos, en fin. Y luego en todo el mundo. Todo el mundo que vive en Manizales es el mundo de don Sinforoso Ocampo. Si don Sinforoso Ocampo quiere progresar y él sabe que está progresando, tiene que progresar el pueblo de Manizales. Trataba de ayudarle a todo el mundo.
él era impresionante, ¿no? La entrada a la casa de mi abuela y de mis abuelos, ahí en la carrera 20 con calle 23 en toda la esquina, los sábados era impresionante, la gente llegando a recibir las ayudas que lideraba mi abuelo, pero las manejaba mi abuela Julia, que era una persona muy especial también. La clase dirigente de Manizales, de la que era miembro activo don Sinforoso Ocampo, percibió la necesidad de acortar distancias con el puerto de Honda, y fue así como, en 1912, iniciaron la construcción del cable aéreo a Mariquita. Pensaban que el cable descongestionaría esta rica región agrícola y su zona de influencia, con lo que se le garantizaría carga para el tren de La Dorada y para el río Magdalena. Quienes tuvieron la fortuna de conocerlo cuentan que además fue un discreto filántropo y que de la mano de su esposa Julia Mejía Gutiérrez contribuyó con obras de beneficencia y alivianó las cargas de numerosas personas pobres de Manizales. En ese momento había una gran división del Partido Conservador entre el doctor Gómez y el doctor Ospina. Y la facción conservadora del doctor Ospina, en la cual pertenecía mi abuelo, decidieron participar en el gobierno del liberal de ese momento. Y él fue nombrado ministro de Agricultura. Y no he podido precisar si él fue definitivamente el fundador de la Caja Agraria o fue gerente de la Caja Agraria. En las referencias que tengo hay un poco de confusión, pero fue en el gobierno de Olaya cuando se creó la Caja Agraria, de manera que muy seguramente, siendo el ministro de Agricultura, posiblemente fue también el fundador. Él, pues casi siempre en el Banco de Colombia, fue por mucho tiempo, casi hasta que y después lo nombraron aquí ministro del doctor de Olaya Herrera, que entre otras cosas, él era tan grande como Olaya Herrera, inmensamente grandes los dos, y fueron muy amigos. Y él tiene dos ministerios con Olaya Herrera, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura. Es que a él le cabía el país en la cabeza y le cabía el mundo en la cabeza. Es que no estamos hablando de cualquier persona. Es una persona dinámica, es una persona emprendedora que, a pesar de que Manizales es un pueblo de 40.000 habitantes, él miraba el departamento inserto en una región grande en el país y en el mundo. Entonces, por eso el mono Olaya Herrera lo lleva para sus ministerios. Y después ya pasó a ser el gerente de la Caja Agraria. Cuando se murió estaba de gerente de la Caja Agraria. Sinforoso Ocampo fue uno de los hombres más destacados en Caldas en los albores del siglo XX, un auténtico forjador de empresas, ministro conservador en un gobierno liberal, decidido impulsor de la creación del departamento. Los adjetivos se quedan cortos para ello, creo yo. Primero, un hombre amable, un hombre sencillo, sin embargo, un hombre de una gran personalidad, ¿no? Hombre serio, un hombre cívico, un hombre que se acercaba a la gente para ayudarla de una manera muy particular, y yo lo definiría como a pesar de que no era de aquí, porque ellos venían de Antioquia y de Aranzazu, para mí un manizaleño de mucha importancia y un caldense extraordinario que aportaron a esta ciudad y a lo que es en la actualidad.